El arte de meditar. Esta sección, digamos así, está relacionada con el arte y el mindfulness. Y es muy importante porque el arte en sí tiene una actitud, una intencionalidad, que tiene que ver mucho con estar en el presente. Cuando el artista considera un cuadro, empieza a pintarlo, lo empieza a diagramar, está siempre centrado en el presente. Concentra su atención en su obra. Sea este un cuadro, sea este una escultura, sea este arte una fotografía, un dibujo, lo que fuere. Siempre el arte es una actividad mindful. Entonces quiero comenzar esto con un cuadro que es de 1632, que se llama Filósofo meditando y que es del pintor Rembrandt. Algunas partes del texto que les voy a leer son del libro Meditar día a día del doctor Christophe André, un psicólogo francés. Fíjense el cuadro. El cuadro es algo excelente para poder empezar a charlar sobre la meditación. Porque la realidad es que en este cuadro se observa una persona sentada cerca de una especie de escritorio, al lado de una ventana. Ese es el filósofo, que está en una posición que parece ser reflexiva, pensante, meditativa, diríamos. El cuadro en sí tiene unas tonalidades oscuras, da la sensación de penumbra. A la derecha hay una escalera en caracol que sube a una planta alta, que invita a imaginar qué es lo que ocurre o qué es lo que hay en esa planta alta. A la derecha, en el ángulo inferior, hay una mujer que está atizando el fuego, la brasa, en una actitud habitual de esa época. Y arriba del escritorio del filósofo existen también libros y papeles, y él los ha dejado de lado, se ha retirado un poco para tomar esta posición meditativa, esta posición de reflexión. Atrás de él hay una puerta que también nos invita a pensar qué puede existir atrás de esa puerta. Parece ser como si fuera una bodega, como las puertas que se utilizaban en ese entonces para guardar algunos vinos y licores. El cuadro en sí, que es más o menos de unos 30 por 35 centímetros, en tela por supuesto, en realidad tiene una combinación de luz y sombra que nos da una sensación, como les decía, de penumbra, pero a la vez con mucha espaciosidad. Nos invita como a sumergirnos dentro de la escena. Y el filósofo está en meditación. Y uno dice, bueno, ¿qué es meditación? Meditación es básicamente dejar de hacer. Dejar de agitarse, dejar de pensar, por así decirlo. Detener un poco la mente, detener la acción. Apartarse un poco, retraerse del mundo. Hace falta un tiempo para acostumbrarse a esta aparente inacción de la experiencia de la meditación, porque la meditación en sí es inacción, es detenerse. Y hace falta tiempo para ir sumergiéndose en esa inacción y para ver
luego, de a poco, con algo más de claridad, como sucede en el cuadro, como cuando se pasa de la luz a la oscuridad. Hemos entrado en nosotros mismos cuando pasamos de la luz a la oscuridad. Estábamos cerca de nosotros, pero nunca íbamos adentro nuestro, a buscar dentro nuestro. Nos arrastrábamos sobre todo afuera, en esos tiempos de demandas desenfrenadas y de conexiones encontradas, de desconexiones encontradas también. Justamente nuestro vínculo con nosotros mismos estaba desacostumbrado. Las introspecciones estaban abandonadas. Mientras que la experiencia meditativa suele ser un terreno sin senderos y personal de cada uno. En el cuarto donde medita el filósofo hay menos luz y por lo tanto hay que abrir más los ojos, las pupilas se dilatan. También en nosotros mismos son menos las evidencias y las seguridades. Por medio de ello hemos de abrir más los ojos de la mente. O sea que cuando empezamos el sendero de la meditación, también entramos en esa penumbra y tenemos que abrir más los ojos de la mente. Otro punto importante es calmar la agitación cuando estamos meditando. Parecía sencillo cuando lo veíamos desde afuera. Imaginábamos que bastaba con sentarse, cerrar los ojos y listo. Pero no es así. Eso no es más que un comienzo indispensable, pero no basta. Habrá que trabajar, aprender a observar, a estar ahí, a aceptar, a cursar la incomodidad con la mayor comodidad posible. Hay que estar ligeramente fuera del mundo y sentado con los ojos cerrados, tratar de encontrarse con nuestro mundo interno. Nuestra mente se va a interponer. Es normal. Siempre. Siempre la mente se interpone. Siempre aparecen pensamientos, sensaciones, emociones. Hay que observarlas nada más. Y dejarlas que estén el tiempo que tengan que estar y sigan. No nos apeguemos a ellas. No nos identifiquemos con ellas. Tratemos de mantener la distancia como si nosotros fuéramos el dueño de la casa y esas sensaciones, esas emociones, esos pensamientos fueran huéspedes que estamos alojando. Esos huéspedes van a estar un tiempo, por ahí ocupando algún sector de la casa, una habitación, y luego se van a ir. Porque son huéspedes al paso. Siempre son huéspedes al paso. Los pensamientos, las sensaciones, las emociones. Así pues, hemos parado, nos hemos sentado y cerrado los ojos, pero no para dormir, ni para descansar, sino para comprender. Comprender lo que se siente. Aclarar ese desorden, que no es más que el eco del mundo en nosotros mismos. Para comprender que hay dos voces, la de la inteligencia, que es la de intervenir, actuar, dar forma a la realidad con nuestra voluntad, la de la lucidez, la de los esfuerzos, y la voz de la experiencia, la que está más relacionada con aceptar la realidad desnuda y dejar que nos cubra, que nos habite, que nos impregne en un movimiento de soltar muy atento, en un movimiento de dejar, de observar, de dejar que fluya. En ambos casos, inteligencia y experiencia, seguimos vinculados al mundo. Para comprenderlo,
o sentirlo mejor. Ambos caminos son perfectos, cada uno en su género, y se complementan. Ninguno es superior al otro. Necesitamos ambos, así como mantenernos afinados y listos para funcionar. Dice André, para simplificar, digamos que el primer camino es el de la reflexión filosófica, como muestra el cuadro del filósofo meditando. Y el segundo, aceptar el mundo sin tener que pensarlo obligatoriamente, o bien pensarlo sin palabras o más allá de las palabras, es el del mindfulness. El mindfulness consiste en aumentar la presencia en el instante, en el presente, en inmovilizarse para impregnarse de él, en lugar de escaparse o querer modificarlo mediante la acción o el pensamiento, o tal vez alguna conducta, o comunicativamente, etc., de la manera que sea. La plena conciencia está presente en este movimiento del filósofo que se aparta un instante de su trabajo de reflexión y pasa a otro registro, a digerir y asimilar lo que su inteligencia acaba de producir o descubrir, preparándose tal vez para ir todavía más allá, más adentro del mismo, deteniéndose para hacerse consciente de lo que ha digerido o de lo que está digiriendo. La plena conciencia o mindfulness no es entonces hacer el vacío, ni tampoco producto del pensamiento, es detenerse para entrar en contacto con la experiencia en el aquí y el ahora, siempre en movimiento, con la experiencia de lo que estamos viviendo, y para observar la naturaleza de nuestra relación con esta experiencia, la naturaleza de nuestra presencia en ese instante. Eso es el mindfulness. Crear durante unos instantes un pequeño espacio para verse actuar, para ser el observador de mí mismo, para ser el observador del pensador. El pensador es mi modo habitual de relacionarme. El pensador en automático. Cuando yo puedo separarme de ese pensador automático y observarlo, estoy haciendo mindfulness. Ya sabemos que no es algo indispensable. Es verdad, pero no obstante, demuestra ser algo útil en muchos momentos de la vida. Y si logramos incorporarlo de a poco, esta actitud de mindfulness, nos vamos haciendo cada vez más conscientes de nosotros mismos, nos vamos encontrando cada vez más con nuestras propias emociones, nos vamos conociendo mucho mejor cada día más. Y ya no nos pasan las cosas por encima, sino que nosotros las observamos. Ya no reaccionamos, sino que podemos tomarnos un pequeño espacio y ver cómo accionar. El mindfulness es algo necesario. Gracias.